Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Después de un año de trabajo, 254 convencionales entregaron la propuesta para una nueva Carta Fundamental, la misma que será votada por la ciudadanía de manera obligatoria el próximo 4 de septiembre. En la sede del Congreso, aquí en la capital, la expresidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, y el ex vicepresidente del mismo organismo, Gaspar Domínguez, entregaron al presidente Gabriel Boric el texto que consta de 178 páginas, 11 capítulos, 388 artículos permanentes y 57 transitorios. En el documento, con él ya en sus manos, el mandatario destacó la labor de los convencionales y llamó a debatir sobre los alcances del texto allí expresados, afirmando que el plebiscito no es ni debe ser un juicio a su gobierno. Tras cantar el himno nacional, que fue interpretado por el pianista Valentín Trujillo, Quinteros tocó por última vez la campanilla, cerrando así la sesión número 110, la última de la convención que ya se disolvió. Durante la noche, en cadena nacional, el presidente Boric se refirió a la entrega de la propuesta de nueva Constitución. Al respecto, señaló que nuestro deseo es que el 4 de septiembre inicie un camino de cambios. Vamos a la mesa de conversación. Y para tratar este mismo tema, justo, tenemos a dos invitados que presentamos de inmediato. El abogado, ex ministro, Edgardo Riveros, abogado y académico de la Universidad Central. Edgardo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Está muteado. Está muteado. Perdón. Eso. Este nuevo verbo que hemos incorporado a nuestro léxico. Está muy bien. Que se usa para cuando hay mucho ruido ambiente y para no molestar al resto de una reunión. Aquí no hay problema. Gracias, exactamente. Edgardo. Gracias, saludos a Matías. Un agrado poder conversar contigo y con Gaspar, que entiendo. Sí, lo presentamos de inmediato. A Gaspar Jenkins, docente e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Gaspar, buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a ambos. Partamos de aquí hacia atrás, después tratamos de mirar un poquito para adelante para ser eficientes en el tiempo. Pero lo de hoy, este 4 de julio, que quedará marcado en la historia como el fin de un proceso constituyente, la entrega de este documento, luego el presidente se reúne con los poderes del Estado, todo muy republicano hoy día. ¿Cómo lo vieron, Ricardo? Mira, yo creo que efectivamente el acto de hoy es un acto que hay que valorar como un acto muy republicano, efectivamente. Creo que todo el contexto, la forma en cómo se desarrolló el acto fue significativo. Creo que marca una diferencia a cómo partió este proceso, la tensión que se vivió en las primeras sesiones y en las primeras sesiones, creo que ha culminado adecuadamente. Y lo otro que hay que valorar es algo que existía incertidumbre. Si acaso en un año se iba a ser capaz de redactar el texto constitucional y colocarlo a disposición de la ciudadanía para verificar el plebiscito en tiempo y forma. También ese es un elemento que hay que valorar. Algunos dirán, bueno, esta rapidez del trabajo incidió también en algunas imperfecciones que uno puede observar en el texto, pero lo concreto es que yo creo que muchos en un momento determinado pensaron, o incluso pensamos, que el plazo no iba a ser breve y que no se iba a alcanzar a culminar. Y creo que eso también es un hecho que hay que connotar. Gaspar, ¿tú ves lo mismo, una progresión, una evolución positiva desde el 4 de julio del año pasado al 4 de julio de hoy, partiendo siquiera por la ceremonia misma, ¿no es cierto? La del año pasado era de olvidar, porque se demoró, hubo actos de agresividad, en fin, y hoy día hubo algo bastante más respetuoso con los marcos que uno espera por una institucionalidad. Sí, fue mucho más republicano, en eso no hay ninguna duda, y de hecho hay algunos simbolismos que incluso pueden dar cuenta de esa evolución, ¿no? En la primera ceremonia el himno nacional fue interrumpido y en esta ceremonia se cantó 2 veces. Eso ya te demuestra cómo evolucionó la ceremonia en sí mismo. Pero yo creo que también hay que destacar
la muestra del orden de la ceremonia, ¿cierto? Los discursos, los mensajes que entregaron tanto el vicepresidente, la presidenta y el propio presidente Boric, ¿cierto? Respecto del llamado a la ciudadanía a la participación en un proceso democrático e informado, ¿no? Esos elementos me parece que dan cuenta de cómo es una institución, ¿cierto? La Convención Constitucional, dentro del marco de otras instituciones, la que le dan cuenta al país de un trabajo que realizaron con, claro, altos y bajos, ¿no? En eso no nos queda ninguna duda. Sí, sí, revisemos esos altos y bajos. ¿Qué te parece? Parte tú mismo, Gaspar, ¿qué cosas destacarías por positivas y qué cosas mejor olvidar? Bueno, cosas positivas son los acuerdos, ¿no? El hecho de que existiera un quórum de 2/3 y tengamos ahora 388 artículos permanentes que hayan alcanzado ese quórum en sí mismo es algo positivo, ¿no? Demuestra que con mayores y menores dificultades lograron conversar, poner algunos puntos en común y superar ese filtro que no es un filtro fácil de superar, ¿cierto? Eso sería lo que yo más destacaría, la posibilidad de negociación, ¿cierto? De conversación. Y también encuentro que fue un proceso relativamente transparente, ¿no? El hecho de que se transmitieran las sesiones por YouTube, sé que a veces no es muy entretenido verlas, ¿no? Pero el hecho de que simplemente estén es algo positivo. Lo negativo es tal vez de repente el tiempo, efectivamente, y tal vez cierta ambición que hubo con esa misma transparencia y con los grados de participación. A veces se crearon instituciones que quitaron más tiempo del que tenían o del que pudieran haber aprovechado para lograr mejores acuerdos, ¿no? Por ejemplo, los primeros meses tenían visitas territoriales, que es algo que suena muy bien, ¿cierto?, en la práctica, pero que a los convencionales les quitaba una semana al mes, semana que en el estricto sentido se demostró que no tenían, ¿no? Perdón, una cosita, y aquí se lo pregunto a Edgardo, pero Gaspar acaba de decir que una de las cosas positivas es el diálogo. Sin embargo, no sé si ustedes vieron anoche Estado Nacional, los convencionales de la oposición, de centro derecha y derecha, alegaban ellos que no habían sido consideradas sus propuestas, que no se sintieron incorporados, entonces de allí que señalan que al final no los convocó a todos. Edgardo, en tu experiencia, ¿qué viste al respecto? ¿Hubo diálogo? Hubo diálogo y hubo tensión. Y hubo falta de acuerdos en cuestiones sustanciales. O sea, yo creo que podría haberse hecho todavía mayor esfuerzo por lograr acuerdos en una perspectiva de hacer posible la perduración de esta Carta Constitucional en un tiempo largo. Yo creo que esa falta de acuerdo en cuestiones sustanciales es la que está indicando de que muchos piensan de que no obstante que existe una gran mayoría en el país que quiere superar la actual Carta Constitucional, sobre todo en los aspectos que vienen desde el origen de la Constitución del año 1980, y también se piensa de que hay muchas cuestiones que habría que modificar del texto constitucional que se nos presenta. Entonces eso ya muestra de que hay aspectos que pudieron haber tenido mayor capacidad de acuerdo, por una parte, se notó mucha polarización, y esto, digámoslo, no es titularidad de uno solo de los sectores, porque uno observó en un extremo y en otro descalificaciones, elementos que no eran exactos, y eso incide, por cierto, en la falta de diálogo. Pero insisto en el punto positivo eso que yo observo. Bueno, a tu juicio, ¿qué viste? El que se haya podido, en el plazo que estaba determinado, concluir el trabajo, y que lo dije al comienzo. Creo que eso es un hecho positivo. Tenemos un texto sobre el cual discutir. Pero aquí viene ahora la tarea de la ciudadanía y la tarea de los diversos actores, entre otros nosotros que nos movemos en el mundo académico. Ayudar que el proceso que viene supere esa tensión, supere la polarización que el país vive, y eso se logra siendo respetuoso con las posiciones que el contrario tenga, que se discuta el fondo del asunto, que se den argumentos que sean reales, y bueno, ayudar a la ciudadanía a tener un pronunciamiento el 4 de septiembre, que es una concurrencia obligatoria a las urnas, de la manera que sea mejor informada y objetivamente informada. Yo creo que esa es una tarea que tenemos todos los que en un momento determinado tenemos la posibilidad de comparecer a través de los medios de comunicación. En función de lo que viene, el 4 de septiembre, lo único que tenemos a la vista, como diría un abogado, son las encuestas, porque nadie tiene bolita de cristal hasta donde yo sepa. Si alguien tiene un dato que me lo dé. Por lo tanto, tenemos que confiar en las encuestas
tenemos historia para atrás para catalogar cuáles son mejores y cuáles son peores, cuáles ha ido mejor trabajando en proyectar los resultados. Pero hasta donde yo conozca, si ustedes tienen otra me lo avisan, todas indican que van a ser muy cerradas. Muy cerradas. Todas indican hoy que gana el rechazo, antes que ganaba el apruebo, quedan 2 meses. Pero, ¿cómo vislumbran ustedes el panorama, el clima, la temperatura de hoy frente a un escenario que va a ser, no sé si 50-50, pero tampoco va a ser 90-10 ni 80-20 aparentemente, en favor de ninguno? Que no se fracture el país porque está muy polarizado. ¿Cómo lo ves, Gaspar, tú, ese peligro? Bueno, es efectivo, ¿cierto? Tenemos encuestas que nos están diciendo que el resultado debiera ser o cerrado o que por lo menos está en disputa aún, ¿cierto? Claro. Y es eso lo que debiera ser considerado como una invitación, tanto para los actores que quisieran votar rechazo, que llamarían votar rechazo, como aquellos que van a llamar a votar apruebo, ¿cierto? Una invitación de salir a convencer con las ideas respecto de cuál es la mejor alternativa para el país. Y especialmente para los convencionales, ¿cierto? Que ellos actualmente se encontraban en esta función casi con dedicación exclusiva y ahora se encuentran, ya no son convencionales, ¿cierto? Ahora ya son ciudadanos y pueden participar de la discusión a través de su libertad de expresión y tienen la información de primera mano como para poder tratar de aportarla. Pero mi punto es ¿cómo cree usted que se va a comportar la clase política, los que dirigen al final las campañas de uno y otro lado, las franjas, que no nos encontremos con que esto va a ser votar entre Pinochet y Maduro? ¿Me entienden para dónde voy? Porque eso, claro, es muy útil y muy puede terminar siendo muy atractivo para una campaña muy polarizada, pero resulta que nos queda país para rato y si lo transformamos en eso, va a ser difícil que logremos ponernos de acuerdo, pues. No, en ello, Matías, desde mi punto de vista creo que hay que situar la discusión no en torno a imágenes, que normalmente no ayudan, sino que en torno a los contenidos. Y en esa materia van a haber ejes fundamentales que discutir en torno a los contenidos. Y no hay que dejar ninguno de los contenidos fuera, ni lo que dice relación con los capítulos sobre derechos fundamentales, ni el tema del Estado ahora con una dimensión que se presenta territorial, ni regionalizado, ni dejar fuera los temas de principios fundamentales y todos los derechos, porque en los derechos hay muchos elementos que estructuran, pero hay otros que son bastante polémicos. O sea, no me cabe duda que uno de los ejes de polémica va a ser el de los derechos sexuales y reproductivos. Por otro lado, el tema de la plurinacionalidad va a ser otro elemento que va a estar presente, pero va a estar también presente el hecho de que el Estado ahora se define como un Estado solidario a partir de que es un Estado social, como social y democrático de derecho. Entonces va a haber ahí un cuadro de confrontación de ideas que debiera ser en torno a contenidos. Si es confrontación de ideas, no pasa nada. Si el tema es que sean agresiones con imágenes, caricaturas y que terminen quebrándonos como sociedad. A eso me refiero. O sea, mientras sea un debate de ideas y que además se haga con un espíritu de decir, mire, vamos a llegar al 4 de septiembre. Va a haber el 4 de septiembre un pronunciamiento por el apruebo o el rechazo, pero este no es un proceso que allí se termine. Después va a venir todo un proceso de implementación del texto constitucional, si es que se aprueba. Sea cual sea. O va a haber todo un proceso de necesaria modificación del texto actual, porque eso ya quedó consolidado en el plebiscito de entrada. En el plebiscito de entrada casi el 80% de los chilenos dijeron esta constitución no me representa y por lo tanto es claro que también si ganara el rechazo eso hay que modificarlo. Entonces viene una tarea con posterioridad al plebiscito donde el país, como tú muy bien dices, no puede entrar a un proceso indefinido de tensión, de confrontación que al final puede ser muy riesgoso, muy peligroso. ¿Gaspar? Sí, lo que yo iba a decir es que podemos rescatar un poco las palabras que dio el vicepresidente hoy en su discurso cuando dijo que los problemas sociales que estábamos viviendo se podían resolver con más democracia. Y justamente la democracia supone esta conversación, ¿no? Es cierto, no hay que caer en las caricaturas como la que planteabas tú, Matías, ¿cierto? De Maduro versus Pinochet, ¿no?
pero sí tenemos elementos para poder hacer una conversación sobre ideas, porque tenemos dos textos que podemos comparar y ver cuál de los dos nos ofrece un mejor camino, según cada uno de los chilenos, para solucionar justamente los problemas sociales y para tratar de crear herramientas que después va a utilizar la clase política, ¿cierto? Porque no debemos olvidar nunca que una constitución no es más que eso, ¿cierto? No son soluciones inmediatas, sino que son las herramientas que se ponen a disposición de nuestras autoridades para tratar de resolver los problemas que nos atañen a todos. Y esa conversación es la que justamente se va a abrir desde el día de hoy, e incluso, y si tomando un poco el punto que planteaba don Edgardo, no se va a cerrar con el plebiscito, ¿cierto? Sea cual sea el resultado, esta conversación va a continuar. Y eso nos obligaría, o en mi opinión, nos permite pensar que el resultado del plebiscito no es algo catastrófico, sea cual sea el resultado, ¿no? Sino que va a seguir siendo una invitación a conversar. Para cerrar, Edgardo, que estamos en el tiempo. Perdón, Matías, yo en esta línea quisiera también destacar el discurso de Gaspar Domínguez. Creo que ese es el estilo, creo que esa es la forma de abordar el asunto. Señalar de que las constituciones o los trabajos no son trabajos per se definitivos o sin errores. Yo creo que esa conducta es muy importante y es muy significativa, y creo que esa línea ayuda a lo que estamos conversando. Edgardo Rivero, Gaspar Jenkins, les quiero agradecer por su conversación esta noche aquí en Vía Pública. Que estén bien. Igualmente, un gran saludo a ustedes. Chao, hasta la próxima.